Hola, ¿cómo estás? Llegó la hora del cuento de esta semana y vamos a escuchar la historia de Franklin. ¿Se acuerdan de Franklin? La tortuga con sus amigos. Este cuento se llama Franklin se pierde. ¿Qué pasará a Franklin? ¿Qué crees tú? ¿Se va a perder? ¿Dónde? ¿Cómo? Vamos a ver. Este libro, esta historia, este cuento, lo escribió Paulette Bourgeois y las ilustraciones, o sea, los dibujos, los hizo Brenda Clark. Franklin podía deslizarse en el agua desde el borde del río. Sabía contar hacia adelante y hacia atrás. Podía subir y bajar los cierres y abotonarse los botones. Hasta sabía llegar a casa de Oso, él solito, pero a Franklin no le era permitido ir al bosque solo. ¿Por qué crees tú que no le era permitido ir al bosque solo? ¿Qué pasará en el bosque? Un día, Franklin dijo, voy a jugar a casa de Oso. Está bien, le dijo su mamá, pero debes estar de regreso a las 6. Y le mostró la hora que marcaban las manecillas del reloj. Y Franklin le advirtió, no vayas solo al bosque. Franklin emprendió camino, se fue por la vereda, cruzó el puente y tomó el atajo por entre los arbustos. Al llegar, estaban ahí Oso, Zorro, Gansa y Nutria. Ya estoy aquí, dijo Franklin, cansado. ¿A qué juegan? A las escondidas, dijeron sus amigos. Te toca a ti buscarnos. Franklin empezó a contar. Las escondidas eran su juego favorito. No era muy rápido, pero sí muy listo. Y sabía que Oso siempre se escondía entre los arbustos de mora. Franklin buscó a su alrededor. De repente vio una garra peluda entre las moras. ¡Ya te vi, oso!, anunció. ¿Y quién estaba ahí? Oso. Luego detectó unas plumas debajo del puente. ¡Ya te vi, Gansa! ¡Ya te vi, Nutria! ¡Ya te vi, Nutria!, les gritó. Solo le faltaba encontrar a Zorro. Franklin caminó por todas partes, se asomó entre los arbustos y buscó debajo de los troncos. Luego se fue por la vereda, cruzó el puente y sin darse cuenta se adentró en el bosque. Siguió buscando en madrigueras y alrededor de los árboles. Buscó por todas partes, pero no encontraba a Zorro. ¿Dónde se fue? ¿Dónde entró? ¿Qué creen que pasará? Vamos a ver. Zorro no estaba en el bosque. Se había escondido en la casa de Oso. Después de un rato gritó, Franklin, ¿a qué no me encuentras? Pero Franklin no lo oyó. Estaba muy lejos. ¿Dónde está Franklin?, preguntó Zorro. Nadie sabía. Esperaron un largo rato hasta que Gansa dijo, son casi las 6. Franklin se debió haber ido a su casa a comer. Claro, eso es, dijeron, y cada cual se fue por su lado. En casa de Franklin, el reloj marcó las 6 de la tarde. Los papás de Franklin ya se empezaban a impacientar. La comida estaba lista. Cuando fueron las 6:30, muy preocupados, salieron a buscar a Franklin. El papá de Franklin buscó por la vereda. Franklin, llamó, ¿dónde estás?
La mamá de Franklin fue a hablar con los amigos de su hijo. ¿Dónde está Franklin?, le preguntó a Oso. ¿Dónde está Franklin?, le preguntó a Nutria y a Gansa. ¿Dónde está Franklin?, le preguntó a Zorro. Nadie sabía. Ahora todos estaban preocupados. Cada vez se hacía más oscuro. Franklin iba de un lado a otro. Todos los árboles se veían iguales, todas las piedras también. No encontraba la vereda. Estoy perdido, dijo Franklin con un hilo de voz. Ya no recordaba por dónde había llegado. No sabía hacia dónde ir. Estaba cansado, asustado y solo. Franklin se metió en el caparazón y esperó. Alguien llegaría, tarde o temprano. Alguien llegaría, ¿verdad? Empezó a ver sombras que se arrastraban sobre las piedras. ¿Quién anda ahí?, susurró. Nadie respondió. Eran las nubes que pasaban frente a la luna. ¡Bú! ¡Bú! ¿Quién anda ahí?, susurró Franklin. Nadie respondió. Era Búho, que estaba muy, muy lejos. Alguien silbó. ¿Quién anda ahí?, susurró Franklin. Nadie respondió. Era el viento que soplaba entre los árboles. Franklin intentó dormir, pero cada ruido que oía lo sobresaltaba. Había empezado a cantarse un arrullo cuando oyó el crujir de las hojas. ¿Quién anda ahí?, susurró Franklin. Nadie respondió. Franklin oyó otro ruido. Alguien gritaba su nombre. Lo oyó de nuevo. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy!, gritó Franklin, una y otra vez. Ahora el crujir de las hojas se oyó más cerca. Eran los papás de Franklin que subían la loma. ¡Ahí estás! Lo abrazaron, lo besaron y lo agarraron muy, muy fuerte. Estábamos preocupados, dijo el papá de Franklin. Te dijimos que no fueras solo al bosque, lo regañó su mamá. No fue a propósito, dijo Franklin entre sollozos. Quería encontrar a Zorro y se me olvidó. Bueno, gracias al cielo estás a salvo, dijeron sus padres. Encontraron la vereda y caminaron de regreso a casa. La comida aún estaba calentita en el horno. Después de servirse varias veces, Franklin tenía algo importante que decir. Lo siento, prometo no volver solo al bosque. ¿Aún si Zorro se esconde ahí?, preguntó su mamá. ¿Aún si Oso se esconde ahí?, preguntó su papá. Aún si todos se esconden ahí, dijo Franklin. Ya había pasado la hora de dormir. Franklin se metió en su caparazón, calentito y seguro. Buenas noches, Franklin, dijeron sus papás. Nadie respondió. Franklin se había quedado dormido. Y colorín colorete, este cuento se fue en un cohete. Y esta es la historia de Franklin, niños. Así es que se perdía en el bosque, sin darse cuenta. ¿Te ha pasado alguna vez que te pierdes sin darte cuenta? ¿Que te alejas de tus papás o de tus abuelitos o con quién estabas? A veces pasa, ¿no es cierto?
son accidentes. Así que mejor estar atentos. Espero que hayas disfrutado este cuento y la próxima semana te contaré otro. Un beso. Chao.